Regresamos nuevamente desde el canal comunitario con el invitado del día de hoy, el doctor Alejandro Mazo, que nos expone y nos enseña sobre lo que son los derechos laborales en Colombia, sobre todo enfocados a ese sector tan olvidado que es el campesino. Doctor Alejandro, antes de que iniciemos, antes de que continuemos con los derechos de los trabajadores campesinos y lo que de pronto ellos no conocen, por lo tanto pues no pueden reclamarlos, sería bueno que usted nos recordara, porque como esto es un abrebocas, esto simplemente son unas degustaciones de lo que ustedes podrían brindar afuera. Mucha gente va a quedar con dudas, efectivamente mucha gente queda con inquietudes, ve, que bueno, le preguntaba al doctor tal cosa y cómo no se profundizó más en tal tema. ¿Dónde los pueden localizar? ¿Cómo se pueden contactar con ustedes? Por ejemplo, aquí en Amaga, que inician ya con este nuevo proyecto de justicia laboral. Bueno, Fabio y toda la comunidad que en este momento está viendo el programa, conmigo se pueden comunicar directamente al WhatsApp 301-618-9390. También pues me pueden llamar a ese número. Pueden hacerlo también por medio de las redes sociales, Facebook, Instagram, TikTok. Me pueden encontrar como Justicia Laboral, o lo pueden hacer también directamente en mi oficina en Medellín, pero pues cuando deseen asistir pues se comunican conmigo, concertamos Esa es la dirección exacta. para darles la dirección exacta, efectivamente. Acá en el canal comunitario también acostumbramos que los abogados invitados, las personas invitadas dejan sus tarjeticas y la persona también puede venir aquí a la taquilla del canal, las niñas muy queridas también. La gente viene y pregunta, ¿y el doctor que vino tal día? Y tenga la tarjetica. Bueno, perfecto. Si desean, puedo dar la dirección, es Carrera 65, número 16176, en la ciudad de Medellín, es por el aeropuerto Olaya Herrera. Y usted nos va a dejar tarjetica ahora para que la niña, la taquilla nos haga el favor también, y cuando la gente desee contactarlo, aquí también le pueden orientar. Claro, de igual forma, como yo normalmente trabajo con la gente del campo, pues la invitación es a que utilicen los medios tecnológicos. Ya estamos en una era en donde todo se maneja más digital. Entonces, realmente yo no acostumbro a hacer ir a las personas desde el campo, desde un municipio hasta la ciudad de Medellín, no. Yo concerto con ellos y en caso tal de que se tenga que iniciar el proceso, básicamente pues le pido toda la información, le envío el contrato de prestación de servicios firmado por mí. Ya la persona entonces con tiempo lo imprime, lo firma y ya más adelante pues me lo envía. Volviendo al tema, doctor, de lo que son los derechos laborales, sobre todo en el sector campesino, que ha sido tan tradicional, que ha sido tanta costumbre, que sea tan olímpico, que se vea tan olímpicamente el desconocimiento del Código Laboral en Colombia. Por ejemplo, ¿cómo hace un trabajador para demostrar, por ejemplo, que tuvo unos ingresos superiores al mínimo? Generalmente ellos no le generan una colilla de pago, no hay una facturación electrónica, no hay nómina. Generalmente eso se da como algo de amigos, vecinos, téngale pago, y se fue a mercar y se emborrachó y volvió y ya. Pero ¿cómo? Sabiendo que en Colombia y en toda parte pues tenemos que tener la prueba. Me dará la prueba y te daré el derecho, pero sí, ¿cómo hacemos para que el trabajador diga, no, es que yo me ganaba más del mínimo? Bueno, mira. Cuando yo comencé con ese proyecto de justicia laboral, no solo ese fue un impedimento, fue un choque grandísimo, porque son muchas cosas. O sea, no solamente es cómo pruebo de que la persona laboraba más del tiempo reglamentario, sino cómo notifico, por ejemplo, al empleador. Las empresas de correo certificado como... al morro de la paila. ¿A dónde le entregamos al patrón? Eso, las empresas de correo certificado no van a zonas veredales. Claro. Eso es un problema grandísimo. Claro. Entonces, ese fue el primer choque con el que yo me encontré hace 6 años, cuando comencé con todo este proyecto. Y con relación al tema de las horas, las pruebas, en el campo, pues obviamente no entregan colillas de pago, no es normal que lo hagan, no entregan copia de contrato, no hay pruebas documentales, por decirlo así. Sin embargo, pues en cada finca siempre hay un vecino, ¿cierto? Las personas del campo son muy joviales
y son personas muy amigables, son personas que se saludan con todo el mundo, entonces claro, tienen conocimiento de que en esta finca trabaja esta persona y también tienen conocimiento de que el mayordomo se levanta a tal hora porque yo lo veo pasar, se levanta a las 5 o 6 de la mañana y trabaja hasta las 7, 8 de la noche. Eso realmente es información pública que la tienen básicamente los vecinos. Entonces, es una prueba testimonial. Serían pruebas testimoniales más que todo, porque realmente pruebas documentales no habrían muchas. Mi experiencia pues básicamente me ha mostrado que pruebas documentales no, pero pruebas testimoniales sí pueden haber. Y en el caso, por ejemplo, que también ocurre mucho es que la esposa, como decíamos ahora, que la esposa también hace esas labores casi que paralelas en la misma finca, pero a la esposa le dan una comisioncita, le dan por ahí cualquier cosita, pero no la tienen tampoco como una empleada, simplemente es la compañera del mayordomo y ahí no hay nada. Ella también podría entrar como una especie de empleada de servicio doméstico rural. Claro que sí. Y esta pregunta es importantísima y a las personas que nos están viendo quiero instruirlas rápidamente con algo. ¿Cómo sabemos nosotros que estamos frente a un contrato laboral? El Código Sustantivo del Trabajo en el artículo 23 nos trae esta información y nos dice, bueno, entonces ¿cómo vamos a saber que esta persona que tengo enfrente tiene un contrato laboral? Entonces la primera es que exista una prestación personal del servicio, que obviamente las personas del campo en una finca lo tienen que hacer, ¿cierto? Luego, una continuada subordinación. ¿Cómo así que continuada subordinación? Que le exijan un horario básicamente en el que tenga que cumplir diariamente, ¿cierto? Entonces, ya eso se toma como una continuada subordinación. Y luego una remuneración, ¿cierto? Que me paguen por esa actividad que estoy desarrollando. Cuando confluyen estos tres elementos, entonces ya sabemos que estamos frente a un contrato laboral. Y si estamos frente a un contrato laboral, entonces me tienen que afiliar al Sistema General de Seguridad Social Integral, que consta de salud, pensión y riesgos laborales. Me tienen que pagar prestaciones sociales, que son cesantías, intereses a las cesantías, prima cada 6 meses y vacaciones. Y vacaciones. ¿Cierto? Y aparte me tienen que pagar todos los conceptos laborales debidos, que son dotación de trabajo, vestido y calzado de labor, si devengo menos de 2 salarios mínimos legales mensuales vigentes. Me tienen que pagar auxilio de transporte si devengo menos de 2 salarios mínimos legales mensuales vigentes. Claro que para los municipios pues no aplica si vive cerca. Si vive cerca. ¿Qué más? No. Todos los conceptos laborales debidos. Es decir, si confluyen estos 3 elementos, a ustedes les tienen que pagar todos estos conceptos laborales. Y como le decía usted ahorita, irrenunciable, yo no puedo decir, o si yo podría decir, pero no tiene validez ante la justicia, yo decía, no, tranquilo, no me pague, o no le pague a mi señora, le da cualquier cosa cuando pueda, pero no puede. Entonces, por ejemplo, en este caso, que me ha pasado muchísimo, realmente eso es pan de cada día. Llega el trabajador con su esposa y me dice, doctor, mi esposa también trabaja a la par más de 8 horas todos los días, pero le dan 50, 60 mil pesos mensuales. Entonces, como ella cumple los 3 elementos para que se constituya o se consagre un trabajo, entonces pues ella tiene derecho no a 50 mil pesos mensuales, tiene derecho al valor del salario mínimo legal mensual vigente, ¿cierto? Entonces de entrada se tiene que generar una reclamación para esos salarios que ha dejado de percibir durante todo ese tiempo. Eso es lo primero. Lo segundo es que ella tiene derecho a que la afilien al Sistema General de Seguridad Social Integral. Y ojo, mucho cuidado porque para los empleadores que no realicen la afiliación al Sistema General de Seguridad Social en pensión, entonces la UGPP, que es la Unidad Administrativa de Gestión de Parafiscales y Pensiones, les puede imponer unas multas muy altas. Los empleadores le tienen mucho miedo a la UGPP precisamente por eso, porque generan unas multas que realmente los pueden afectar económicamente bastante. Entonces, esa es otra obligación por parte de la jurisdicción laboral hacia los empleadores. Esa UGP es como la DIAN de los empleados, los empleadores del comercio. Le tienen mucho miedo. Inclusive cuando hay una negociación,
lo primero que uno hace cuando no pagan seguridad social es mencionar eso. No me meta por allá, no me mande a la UGP, que vamos a los, arreglar por la buena. y los empleadores normalmente lo que hacen es, tratemos de evitar eso, vamos a negociar y acceden a realizarle el pago de la deuda laboral que tenga el trabajador. Y bueno, es bueno que los televidentes sepan que no estamos tratando de desmeritar ni atacar el empleador campesino, el dueño de la finca, el que está generando su empleo al trabajador agropecuario, no. Estamos diciendo al trabajador agropecuario, ustedes también tienen unos derechos, ustedes también tienen unos derechos que reclamar, así su patrón sea muy bueno con ustedes, así su señora viva con ustedes, así tengan su casita en la misma finca, pero ustedes tienen unos derechos que más adelante pueden reclamar, que no lo van a hacer ahora porque generalmente, como usted sabe, doctor, si uno reclama ahora, lo que pide es, lo que está haciendo es que lo despidan. Claro, efectivamente, pero no, yo no quiero que vayan a pensar que mi trabajo o mi proyecto o mi fundación va enfocada a atacar a los empleadores, no. Inclusive dentro de los objetos sociales, y es algo que vamos a hablar más adelante, dentro de los objetos sociales que yo tengo en la fundación es darle capacitaciones a los empleadores para que generen ese cumplimiento a la norma laboral con relación a todos sus trabajadores y eviten futuras sanciones. La idea de este proyecto y la idea de esta fundación es generar un bienestar social, tratar de lograr que no se le vulneren los derechos a los trabajadores, pero también que genere una conciencia en cada uno de los empleadores. Inclusive, yo a la par, por eso quise generar esta fundación, porque a la par, desde que inicio con el proyecto Justicia Laboral, Fabio, tengo las dos ópticas, porque por un lado yo lucho por los derechos de los trabajadores del campo, pero por otro lado también llevo todo este tiempo como abogado externo de empresas. Entonces, los empleadores que tengan dudas, inquietudes, que necesiten guías, que necesiten actualizaciones, capacitaciones, entonces ahí estoy yo. Entonces, yo no soy de los abogados que estoy 8 horas en una empresa, no. ¿Por qué? Por mis actividades múltiples. Sin embargo, yo sí soy el abogado de varias empresas. Entonces, ¿cómo es ese ejercicio? Simplemente soy el abogado externo desde mi oficina o desde el sitio donde me encuentre. Si necesitan un proceso disciplinario, entonces me mandan la información y yo redacto y hago toda la gestión. Si hay que llevar a cabo una diligencia de descargos, si hay que realizar una carta de terminación unilateral del contrato de trabajo, o si hay que hacer una actualización de reglamento interno, o sea, absolutamente todo. Todo. Yo soy el abogado de las empresas, sin embargo, pues no lo hago de manera física directamente en la empresa, pero sí. Entonces eso me permite tener una óptica desde el empleador y una óptica desde el trabajador. Y por eso, con Justicia Laboral, tengo este sueño de poder tener una posibilidad de ayudar en el campo del derecho laboral en Colombia. O sea, realmente sería muy bueno que los empleadores ya empiecen a pagar todas las cargas laborales que son debidas, porque realmente en el campo pasa algo, y es que ricos, muy ricos, dejan desprotegidos a pobres, muy pobres. Y es como lo que quiero solucionar, por decirlo así, un poco. Cuando en este sector uno encuentra el campesino que requiere una consultica así en la calle, le pregunta a uno, es que me terminaron el contrato, no me han liquidado, ¿cuánto tiempo tiene para que me liquiden? No me dieron vacaciones, no me dieron seguridad social, estoy incapacitado, cualquier cosa. Generalmente se acudía en los municipios, sobre todo en esta región, a las inspecciones de trabajo que tenía el Ministerio de Trabajo, que la tenemos en Fredonia, luego la pusimos para Magá y ya no la tenemos. El trabajador queda muy desprotegido en materia de asesoría en temas laborales, mucho, no solamente el campesino, sino de todos. Es muy difícil, o que generalmente pues, son casos muy pequeños o de pequeñas cuantías que no ameritan ir a un juzgado para iniciar una acción judicial, ¿cierto? Es que y que buscan una conciliación, pero
tan difícil para un trabajador que ni siquiera a veces conoce Medellín, para que le diga, no, vaya a la oficina central en Medellín, que capaz, pues en la Universidad San Buenaventura, ¿dónde queda eso, por Dios? Le mentó la madre. Es que precisamente ahí quiero intervenir yo con justicia laboral, porque es que realmente en los municipios, sí, procesos que son con cuantías bajas, sí. Procesos que realmente son para que el trabajador pueda alcanzar una pensión, ¿cierto? Porque yo llegué a tener procesos en los que señores de 80 y pico de años todavía cogían café, ¿cierto? Y yo creo que ese no es el deber ser. El deber ser es que una persona llegue a los 62 años y si laboró toda su vida, porque es que, o sea, hay personas que trabajan, ¿cierto? Y bueno, alcanza su pensión, pero es que un campesino trabaja muy duro, toda su vida para que llegue a los 62 años y se quede desprotegido, enfermo, porque es que siempre llegan enfermos, entre otras cosas, ¿cierto? Y ni siquiera tienen para pagar la salud. Entonces realmente eso genera una desventaja social grandísima. O sea, es que es una problemática en la que se ha visto inmerso cada uno de los municipios en los que yo he presentado el proyecto, y yo me atrevo a decir que en todos siempre hay incumplimiento. Y eso también está haciendo que el campo se quede sin trabajadores. Sí. Porque ya el joven que tiene acceso, por ejemplo, como usted lo dice, a una red social y, por ejemplo, ve un programa de estos o otros programas, el joven que ya estudió un poquito más, el joven que se atrevió a salir a la ciudad y dice, no, yo no me voy a seguir dejando explotar por allá. Y se vienen a Medellín, aunque ya parecen un semáforo, pero no quieren seguir trabajando el campo, porque conocen la experiencia nefasta de sus antecesores. Claro, y es que realmente una persona que va a estar directamente empleada por otra persona en el campo, sabe de antemano, es lo que tú mencionas, sabe de antemano que no va a estar afiliado, que lo van a estar explotando. Entonces, claro, ellos prefieren emigrar a las grandes ciudades para buscar unas mejores oportunidades. En el último tema, que nos acaba el tiempo, doctor, el tema, por ejemplo, en el caso de la pensión, que se logre por la vía judicial el reconocimiento de una pensión, porque las partes reconocieron el evento, porque se hizo el pago del bono pensional, el patrón aceptó condiciones, fue y pagó a Colpensiones, se le restituyó el derecho, pero ya no existe la persona que demandó porque desafortunadamente falleció en el proceso, como decía usted, ya la esposa tampoco existe, no hay hijos discapacitados, menores de edad. Eso se podría convertir en patrimonio sucesoral o eso se quedaría para el Fondo de Solidaridad. La pensión. Dice, como lo que hablábamos. La pensión y el retroactivo que tenga derecho el trabajador cuando ya no existen reclamantes del primer orden con derechos. Pues en ese caso, lo que yo te dije, yo logré conseguir que el heredero del empleador reconociera la obligación por la obligación de su padre. Claro, es que efectivamente es posible. Pero cuando ya el empleador sí, ya no existía, pero la hija la asumió la responsabilidad como patrimonio pasivo, ¿cierto? Como una obligación de una. Tú me hablas del trabajador. Sí, el trabajador cuando ya no tiene quien reciba porque no tiene hijos menores, no tiene esposa, él también falleció, de pronto por ahí hay una hija, pero con una hija pero mayor de edad sin el requisito para ser beneficiario primario, ¿cierto? Podría ser entonces como una especie de patrimonio sucesoral, sí, reclamar ella como heredera de esa pensión que dejó el papá. Realmente ya no. Solamente si cumple requisitos para que en caso de que falte el padre, pues ella hubiera sido beneficiaria de una pensión, de una sustitución pensional. O que hubiera sido, o que hubiera tenido el requisito antes de que se Eso, por ejemplo, vámonos a un ejemplo para que nos entienda la gente. Digamos que el empleador le tuvo que haber cotizado 25 años o 27 años que trabajó el señor, ¿cierto? El señor ya tiene más de 62 años, es decir, que en este caso él debería estar pensionado, pero no se pensionó por culpa del empleador, claro, porque no se cotizó. Entonces, no hablemos de una hija, hablemos de la esposa. Que a los 62 haya tenido... Entonces, digamos que a los 64 años fallece, ¿cierto? Se supondría que la esposa debió haber quedado pensionada... 2 años antes.
Sí. 2 años antes. Por la sustitución pensional, ¿cierto? Entonces, aquí, ¿qué pasa porque- ahí? por eso, Como pues. no estaba pensionado y eso fue culpa del empleador, entonces se tiene que entrar a iniciar un proceso en contra del empleador en representación de la hija o cónyuge superstite. de los que quedaron vivos, porque a los 62 tenía derecho. Efectivamente. Vamos a concluir el doctor del programa y recordándole a los televidentes, agradeciéndole nuevamente, doctor, y augurándole muchos éxitos en su nuevo proyecto que inicia en Amagá con la Fundación Justicia Laboral. Qué bueno que se mire el campo, que aquí nunca la hemos mirado como con ese derecho que tienen, ¿cierto? No atacando al empleador, sino que enseñándole al trabajador a que conozca sus derechos también, así sea en el sector campesino, porque ellos creen que porque son del campo no tienen derecho a las primas, por ejemplo, y a muchas cosas que el Código Laboral contempla. Les recordamos nuevamente, doctor, dónde lo podemos localizar y, desde luego, el canal comunitario también se ha puesto a su disposición para que aquí se le pueda brindar información a las personas que requieran ampliar un poco sus servicios. Muchísimas gracias, Fabio, a ti por la invitación y muchísimas gracias a todas las personas que hicieron posible que yo pudiera compartir mis experiencias y mi proyecto el día de hoy en este bonito programa en Derecho, aquí en el canal comunitario de Amagá. Entonces, las personas que tengan algún inconveniente con el empleador durante o después de la relación laboral o sepan de algún amigo, vecino, familiar que sienta que su derecho laboral ha sido vulnerado, pues pueden comunicarse conmigo al teléfono 301-618-9390 o en las redes sociales Facebook, Instagram y TikTok, Justicia Laboral. De igual forma también este proyecto va dirigido para todos aquellos empleadores que deseen capacitarse o deseen tener la asesoría de un abogado especialista en derecho laboral y un abogado especialista en seguridad social. Muchas gracias, doctor Alejandro. A nuestros televidentes también igualmente los invito para que nos acompañen en otro próximo programa donde seguimos aprendiendo con los profesionales en Derecho en Colombia. Muchas gracias y hasta la próxima oportunidad.